Amén. Bueno, vamos a grabar. Pregunta al público. Em, en 30 segundos, ¿qué significa entonces para usted que Jesús sea Cordero de Dios? Para que repasemos un segundo nomás. ¿Qué para usted Jesús Cordero de Dios? Bueno, para mí, disculpadme, para mí el sacrificio perfecto ante los ¿Ya? ojos del Padre, ¿Ya? porque como hablábamos el otro día, ya los sacerdotes estaban ofreciendo cualquier tipo de cordero, a veces corderos impuros, con mancha, entonces tenía que venir un cordero inmaculado a cumplir el sacrificio real que el Padre quería, como Excelente. lo decía el Levítico, entonces eso. Ya, excelente. ¿Cuáles eran los requisitos del Cordero Pascual? ¿Se acuerda alguien? Que cumplió Jesús con esos Sin requisitos. mancha. Sin ninguna mancha. Excelente, ¿cierto? Sin Perfecto. mancha. ¿Qué pasa si el cordero tenía mancha? No servía. No, Ya, no no servía. servía. En el ritual No del Yom servía. Kippur, ¿cierto? Que es el día de la expiación. ¿Quién, aparte del cordero, tenía que estar también sin manchas? Sacerdote. El sumo sacerdote. Muy bien, Como ¿cierto? sacerdote. El sumo sacerdote era el que intervenía, intercedía delante de Dios, ante el pueblo. O sea, por el pueblo, delante de Dios, era el sumo sacerdote quien intercedía y que también tenía que tener, ¿cierto?, los requisitos rituales de estar sin mancha. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Jesús como cordero y todo eso. Entonces, hoy día vamos a ver el buen pastor, que es el paso número 3. Si se ve en la pantalla allí, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Eh, es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día a ustedes, ¿sí o no? Pastor sabe que yo me quedé, bueno, en primera instancia uno diría que eso es falso, Mm, pero es lo que hoy por hoy se escucha mucho. mm, ¿cierto? Que Sí. eso, muchos de los que están al lado de Cristo los van a decepcionar. Claro, claro que sí, ¿cierto? Ahí usted puede ir marcando en su material que sí, ¿cierto? Que van a decepcionarlo. Uno esperaría que no, pero lamentablemente en la vida cristiana nos damos cuenta que somos humanos, somos frágiles y de alguna manera hay gente que va a caer y va a decepcionar nuestra vida y nuestra cristiandad. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros podamos comprender que Jesús es el pastor de pastores. Por lo tanto, Él es cierto el que no nos va a fallar. Espérenme un segundito nomás que estoy solito con los chiquillos. Ahí sí. Ya, entonces, ¿cierto? Segundo, nadie realmente me ama y se preocupa por mí. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, Falso. ¿cierto? Ahí está el otro lado, ¿cierto? Que no, que a mí nadie me ama, nadie me quiere, nadie está conmigo. No, hay uno que sí lo ama y es el Señor, ¿cierto? Es el Señor. Ahora, y tercero, Cristo me cuidará por toda la eternidad. Mm. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Lo cree usted o no? Sí. Pero vamos a disfrutar con él en el reino. No nos tendría por qué cuidar porque no va a haber dolor, ni llanto, ni Claro. angustia, no habrá, será todo felicidad. Claro, ¿cierto? Hay una promesa eterna ahí de estar con Él por la eternidad, donde no habrá llanto, sufrimiento, no habrá absolutamente nada, ¿cierto? Pero mientras estemos en la tierra, ¿cierto? La promesa de Él es que Él va a estar con nosotros, ¿cierto? Todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿ya? Eso es verdadero, por lo tanto, Él prometió cuidarnos. Ahora, miren, dice esto es interesante, Mateo 9:36, ¿cierto? Están ahí con la escritura también. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ese es un texto clave de Jesús como buen pastor. Dice que al ver las multitudes, que tuvo compasión. Yo me acuerdo que compartí la palabra hace un tiempo atrás sobre servir con compasión, ¿cierto? Para poder amar la multitud, hay que tener primero compasión. Jesús miró la multitud, ¿cierto? Y se tuvo compasión de ellos porque estaban como desamparadas y dispersas como que.
como ovejas, ¿cierto? Como ovejas que no tienen pastor, ¿ya? Eso es interesante. Ahí lo vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a ver hoy día, vamos a centrar este estudio en el libro de Juan, capítulo 10, ¿ya? En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Si nos damos cuenta, hemos usado harto a Juan, ¿ya? Pero porque Juan tiene, yo creo que el mayor desarrollo teológico de los tres evangelios, de los cuatro, perdón, es Juan, ¿ya? Porque Juan nos ayuda y nos acerca un poco más a Jesús en relación a lo que Él es, su identidad, ¿ya? ¿Quién es Jesús, cierto? Camino, verdad y vida, dice Juan, allí sale. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, el primer tópico dice, ¿alguien se preocupa por mí? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control? Muchos nos sentimos solos, ¿cierto? Inseguros, abandonados, maltratados y a veces alejados de otros, especialmente del Señor. Somos como las ovejas sin pastor que Jesús mencionó en el versículo de arriba. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? Hoy día, si se dan cuenta, esta parte de Jesús es una parte más pastoral, ya más que tecnicismo teológico, es más pastoral. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Como que nuestra vida está fuera de control, como que tratamos de ordenar las piezas de nuestra vida, pero no podemos hacerlo. Queremos tener todo bajo control, pero se nos desordena y como que nos desencajamos. Yo, por ejemplo, soy súper estructurado en algunas cosas. Yo le digo a mi esposa, a veces me mueven una pieza y como que me desencajo un poco. Entonces, a veces cuando se me mueve algo y no tengo el control de eso, siento como que pierdo el control. Pero allí es donde el Señor viene un poco a ordenar esto, es decir, para un poquito, ¿cierto? Hay que ser más flexible de repente. Y Él nos va a encaminar y nos va enrielando como pastor, ¿cierto? Somos como esas ovejitas que se dan vueltas así, vuelta y vuelta y vuelta y nos mareamos y el Señor nos tiene que enrielar, ¿cierto? Entonces, hay personas que dicen querernos, vamos a ver la parte mala primero, que han prometido cuidarnos, pero a veces no cumplen con su palabra, ¿cierto? A todos les ha pasado, a todos les ha pasado. ¿Por qué? Porque todos respondieron que han sido decepcionados por alguien. ¿Ya? Entonces todos nos hemos sentido así, que alguien no cumple su palabra con nuestra vida, ¿cierto? Que prometió cuidarnos, nos prometió el cielo y la tierra y no cumplió. Por lo tanto, cuando nosotros nos sentimos así, nos sentimos lastimados por promesas rotas, heridos, ¿cierto? Porque los que estaban de nuestro lado, ¿cierto? Supuestamente estaban allí y nos fallaron. Entonces, ¿se ha sentido usted defraudado alguna vez por las siguientes personas? ¿Cierto? Por sus padres, por su cónyuge o pareja, otro familiar, una persona que admiraba, un amigo, vecino, compañero de trabajo, un líder religioso, ¿cierto? Ahí puede marcar usted si imprimió su cuadernito, ahí, por quién se ha sentido decepcionado, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros nos hemos sentido decepcionados por alguien, ¿ya? Sobre todo, yo me he dado cuenta, hermanos, que en el mundo religioso o en el mundo evangélico, sobre todo en el mundo evangélico porque es por ahí donde nosotros caminamos, eh, hay mucha gente que ha salido herida de iglesia y no hemos dado cuenta. Bueno, cada uno de ustedes conoce situaciones cercanas, ¿cierto? Y gente ha salido herida de iglesias y esas heridas han sido tan grandes, tan profundas, que uno diría, pero ¿cómo se alejó del Señor? Bueno, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Yo he visto gente que se ha alejado del Señor por salir heridas por ministros, por pastores, por líderes religiosos, y es terrible, es terrible. Hay veces, yo he visto en tiempos de consejería, a veces que son daños irreparables, hermano. Entonces, hay que tener cuidado de nosotros, ¿cierto? No defraudar a otros de nosotros como cristianos, ¿cierto? Tratar de decir, Señor, ¿por dónde me guío para no dañar a otro? ¿Por dónde me voy? ¿Qué decir? ¿Cómo decir las cosas, hermano? A veces tenemos problemas en cómo decir las cosas. Creemos que todos son iguales como nosotros y no, no siempre es así. Necesitamos, ¿cierto? Ser conscientes de que debemos ser como este pastor que es nuestro Señor. Entonces, si yo les preguntara, ¿cómo le han decepcionado? ¿Cierto? Quizás estaríamos una hora más hablando en este puro punto, ¿cierto? ¿Cómo le han decepcionado? A lo mejor, no sé, promesas que no se cumplieron,
a lo mejor, ¿cierto? Inconsecuencia entre el dicho y el hecho, que muchas veces pasa, ¿cierto? De que uno puede estar hablando algo, pero a la vez no estar viviéndolo, eso también genera decepción. ¿Cómo le han decepcionado, ¿cierto? ¿En qué momento defraudaron su corazón? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ahí usted va rellenando solita y ya, si son preguntas muy íntimas, usted las puede escribir ahí solita nomás, no hay problema. ¿Ya? Vivimos en un mundo que a veces es hostil, ¿cierto? Con peligro por todos lados. Y esto es claro, nosotros vivimos con casas con rejas, ¿cierto? Y tenemos, no sé si usted tiene o no, pero tenemos, ¿cierto? Esto, ¿cómo se llama? Los que cubren las ventanas con fierro, defensas, ¿cierto? Protección. tenemos, tenemos protección, ¿cierto? Entonces, eso nos hace ver que cada uno vive con Pero ahí hay inseguridades, otro. ¿cierto? Con inseguridades. Tenemos las casas con rejas, competimos, ¿cierto? ¿Quién tiene las púas más altas de nuestras rejas de adelante o quién tiene mayor corriente? ¿Por qué? Porque vivimos en una inseguridad, ¿cierto? Inseguridad constante, por temor, ¿cierto? A los maleantes. Ahora, Jesús dice que existen este tipo de personas, hermanos, tipo de personas que a usted les va a defraudar. Existen este tipo de personas maleantes, ¿cierto? Personas malintencionadas que nos rodean constantemente, ¿ya? Usted no se da cuenta, ¿cierto? Que muchas veces hay gente que en nuestra vida no va a sumar, sino que va a restar. Esa gente como que chupa nomás sangre, 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 y cuando está llena se va y nosotros quedamos agotados emocionalmente, mentalmente. Entonces, ese tipo de personas existen, ese tipo de personas van a estar. Sin embargo, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a Juan, nos damos cuenta que la figura del buen pastor contrarresta todo esto, ¿cierto? Partimos negativamente la clase, pero nos vamos a ir dando cuenta que Jesús toma esta figura de buen pastor. Entonces, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice de la siguiente manera, ¿quién lo puede leer? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Excelente, ¿cierto? El ladrón no ha venido más que, ¿qué dice? A robar, Robar matar, y destruir. destruir, ¿cierto? Tres verbos para hacer un sermón. Matar, robar y destruir. Ahora, ¿hay gente que se asimila que está en esa muchas veces situación? Claro. ¿Cuál es el propósito? Robar, matar y destruir. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta que aquí viene el ladrón, entonces ahí usted rellena en su cuadernillo, matar, a robar y a destruir, ¿cierto? Eso es lo que viene. Esa es la antítesis del buen pastor, esa es la antítesis, ¿ya? Ahora, hoy día nos encontramos con líderes religiosos así, por supuesto, ¿cierto? Que ¿cuál es el propósito? Solamente matar, De- robar y destruir, y destruir. Si alguien tiene esas características, es la antítesis de Jesús como buen pastor. Si usted está a cargo o tiene una persona así a su lado, ¿cierto? Usted tiene que huir de ese lugar, ¿ya? Huir de ese lugar. Si usted ve que alguien está robando, matando y destruyendo su vida, la iglesia o lo que sea, usted tiene que arrancar, dice Jesús, porque es solamente viene a eso, ¿ya? A diferencia del ladrón, Jesús dijo que él había venido ¿para qué? Según el 10 para que Para que tengan vida tengan vida. para que tengan y vida en abundancia, vida vida y en y la tengan abundancia. en abundancia, Miren, miren la antítesis. Para que tengan vida. ¿Y el vida, ladrón qué señala el ladrón? Ahí tenemos los dos extremos. matar, Muerte y vida. ¿Cierto? Muerte y vida. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida, pero no solamente vida. Dice, para que y tengan vida en abundancia, una vida plena. ¿Ya? Ahí Jesús nos dice que a lo mejor no vamos a pasar pruebas, ¿cierto? Pero dice sí que Él ha venido para que nosotros tengamos vida.
Por lo tanto, nosotros cuando nos sujetamos al buen pastor como Jesús, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar la vida, la vida. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Vamos haciendo la antítesis. ¿Se dan cuenta que más un tema pastoral? Que es importante que nosotros podamos sacar lecciones de este pasaje. ¿Ya? Tercero dice, hay personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de uno. ¿Cuántos han tenido amigos así? O supuestos amigos, ¿cierto? Hay una canción del salmista que dice, que levanta la mano, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto hemos tenido gente así en nuestro alrededor? ¿Cierto? Que supuestamente son amigos, pero solamente quieren aprovechar, sacar algún beneficio de aquella relación, beneficio económico, beneficio social, beneficio emocional, ¿cierto? Que es como las multitudes eran con Jesús, hermano. Las multitudes eran sanadas y pum, se iban nomás. ¿Cierto? Eran pocos los que seguían a Jesús. Fueron muy pocos. Los que cuando Jesús le decía, sígueme, pero debes dejar padre y madre, y se resistían. Sígueme, ¿cierto? Pero vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, se resistían. Entonces, mucha gente así, ¿cierto? Ahora, en Juan 10, del 1 al 13, Jesús compara al buen pastor con los falsos que él llama asalariados. El asalariado no es el dueño, por lo tanto, huye cuando vienen las dificultades. Miren, vamos a leer Juan del 1 al 13. Voy a leer Juan del 1 al 13 en la versión NTV, ¿ya? Para que lo podamos leer. Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, dice, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Ya? Ahí está la antítesis. El que entra, ¿cierto? A escondidas es un ladrón, pero el que entra por la puerta, dice, es el pastor. El portero le abre la puerta y las ovejas que reconocen la voz del pastor, reconocen la voz y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas, miren qué interesante, por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen. ¿Por qué? Nuevamente dice Juan, porque conocen su voz, saben la voz. Nunca seguirían a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Y está clarito, dice uno. ¿Cierto? Entonces, la explicación entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, y Jesús siempre explicaba sus parábolas. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. El 7. El 8. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo, o sea, un contratado, ¿cierto? Sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas, ¿por qué? Porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y los dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en el redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, según lo que leímos, ¿cierto? Según el Juan capítulo 10, grábese en la memoria. Si usted dice, ¿dónde está Jesús el buen pastor? Juan capítulo 10, ahí está la parábola. Entonces, el asalariado o el contratado no es el dueño
por lo tanto, huye cuando vienen las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué huye? Porque no le importan las ovejas. Porque no les interesan las ovejas, ¿cierto? Mire, mire, interesante esta versión, dice, porque el cuidador contratado o el asalariado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero, dice, y en realidad no le importan las ovejas. Interesante, ¿cierto? Trabaja solo por el dinero y no le importan las ovejas. ¿Qué dice la Reina Valera ahí en el 13? ¿Alguien lo tiene? Sí, Dice, dice, ay, ujú, pe- dice, léalo nomás. Ah, 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 perdón, ah, ah. así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. ¿Ven? Dice el asalariado huye, ¿por qué? Porque simplemente asalariado, trabaja solamente por el dinero, ¿cierto? No le interesan las ovejas, no le importa a la gente. Ese pastor o ese asalariado trabaja solamente, como dice, como diría el apóstol Pablo, para llenar su vientre, ¿cierto? Solamente para él mismo. Ahora, ¿se han encontrado con gente así? Por supuesto, ¿cierto? En el mundo religioso hay muchos que trabajan solamente por el dinero, pero no le importan las ovejas. No, hay pastores que no huelen a ovejas, ¿cierto? Que solamente huelen a dinero o huelen Sí, hermano Lucas. Pastor, disculpe, porque me estaba acordando algo de David. David cuando se va a enfrentar con Goliat, Ujú. le dice, yo me enfrenté al oso, me enfrenté al lobo, me enfrenté al león. Por eso David era conforme al corazón de Dios, porque él defendía las ovejas de su padre. Podría haberse arrancado, haber huido, pero él se enfrentaba siempre y también lo hizo notorio cuando tuvo que enfrentar a Goliat para defender las ovejas del pueblo de Dios. Sí, mire, es interesante eso que dice Lucas. Mire, hay un pasaje que es cuando David dice, cuando viene un oso, no sé si se acuerdan, o viene un león, a ver cómo dice ese pasaje. Déjenme buscar acá. Ya, en Primera de Samuel 17, 34, 37, mire, dice, Primera de Samuel 17, 34, 37. Ahí tenemos un modelo pastoral también de un pastor preocupado, dice, pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Era cosa seria, David, ¿cierto? Lo he hecho con leones y con osos. Parece que era ruso, con leones y con osos. Y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. ¿Cómo no iba a acceder Saúl, cierto? Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Ahí tenemos, ¿cierto? Un modelo pastoral también como David, ¿cierto? Que cuando alguien se acerca a las ovejas, le da lo mismo su integridad. David dice, yo pesco un palo, lo persigo y hasta matarlo, dice. Y ese modelo pastoral también es un modelo muy similar a lo que plantea el Señor, ¿cierto? Hay que tener ese... Ahora, el llamado al pastorado, hermanos, o el don pastoral, también en cada uno de nosotros debería haber ahí un don, ¿cierto? De cuidar, ayudar a cuidar al rebaño. Entonces, es importante eso. ¿Por qué? Lo que estaba diciendo, porque hay algunos, ¿cierto? Asalariados que no le importan las ovejas. Es solamente números, ¿cierto? Números, estadísticas mensuales de cuántas personas están en la iglesia, cuántos no, ¿cierto? Entonces, el buen pastor dice, no, el buen pastor se preocupa por las ovejas. ¿Ya? Entonces, el punto 3 si ven en la pantalla, ¿cierto? Acá estamos, dice, huye cuando vienen dificultades. ¿Por qué? Y ahí usted puede poner, porque no les importan las ovejas, o porque trabaja por el dinero y no les importan las ovejas, o su versión que usted haya leído dice que es porque es asalariado, ¿cierto? Y no les importan las ovejas.
¿Qué es lo relevante de allí, del pasaje? Es que no le interesan las ovejas, porque está solamente por contrato, ¿cierto? Hay un contrato solamente allí. En contraste, y vamos a ir contrastando. Estamos viendo el buen pastor y el mal pastor, ¿ya? En contraste, Jesús dijo que es él, según el 11, Buen pastor. el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Entonces ahí usted llena, ¿cierto? Que él es el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor, según el versículo 11? Su vida da por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Ah, qué interesante esto, ¿cierto? Dice, dice Jesús que él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque da la vida por las ovejas. Si nosotros hacemos el contraste del buen pastor, que es nuestro Señor, por el mal pastor, ¿cómo sería un mal pastor? Que no se preocupa de nada lo que le esté pasando a las ovejas, que lo deja que se pierdan, que si se perdieron, ya se fueron. Claro, ¿cierto? Eh, si la oveja está pasando por un buen momento o por un malo, lo deja, no, no le importa. ¿Cierto? Las trata mal. Las trata mal, ¿cierto? Claro, porque ahí tenemos que el buen pastor le importan las ovejas, el mal pastor las trata mal. Si viene a un ladrón, ¿qué hace el mal pastor? Sale corriendo, Huye. huye, dice, huye. Como diríamos en buen chileno, ¿cierto? Se echa el pollo, ¿cierto? No le interesan la vida de las ovejas. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo dio su vida por nosotros Jesús? En la cruz. En la cruz, ¿cierto? El La buen cruz del pastor, Calvario. él dice que él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque dio su vida por las ovejas. Cuando Jesús está pensando en eso, ¿en quién está pensando? En todos nosotros, en la humanidad. Allí nosotros entramos, Entonces, hermanos, como ovejas, ¿cierto? Entramos como ovejas con el pastor. Nosotros tenemos el buen pastor. Ya Él es el Señor, Él es el gran pastor de todos. Ya, entonces, a su entender, según lo que nosotros hemos visto en este breve estudio, ¿cuál es el trabajo entonces de un pastor de ovejas? cuidar las Guiarlas, ovejas. ¿Cómo? Las Cuidar, guiarlas, cuidar, guiarlas. ¿Qué más? Amar, amarlas, Amarlas. ¿Qué más hace el pastor por las ovejas? cubrir, Preocuparse. Ya. Y hay algo que es importante Preocuparse. también que no han nombrado. ¿Qué más hace el pastor? Dar alimentar, su vida por la oveja. Ya, ¿qué más? No, porque alimentarlas, Les da cubrirlas, pasto, las ¿cierto? del peligro. Esa parte. Les da pasto. Esa es la figura del pastor que pastorea, Ujú. les da pasto. A las ovejas les da alimento. Entonces, la figura del buen pastor tiene a las ovejas gorditas, ¿cierto? Porque le da comida, alimento, ¿cierto? Ve que no es en vano que los sábados comamos, hermanos, después del culto, amén. ¿cierto? Porque ahí yo los voy engordando también, a las ovejas ahí están rechonchitas, ¿ya? Entonces, el buen pastor le da buen pasto a las ovejas, los cuida, se preocupa, ¿cierto? Está pendiente de las ovejas. Pero hay dos funciones claras ahí. Primero, que el buen pastor cuida a las ovejas de los ladrones. Y segundo, ¿cierto? Que alimenta a las ovejas con el pasto. Eso es cuidar, eso es amar. ¿Ya? Entonces, además, dice, además, el buen pastor, según el versículo 14, ¿qué más hace por sus ovejas? No sé, Conoce sus ovejas. Ahí sí, se me Sí. muteó. Está- Entonces, ¿cierto? El buen pastor dice, conoce Conoce a sus sus ovejas. ovejas. Conoce, qué interesante, ¿cierto? Conocer a las ovejas, conocer a las ovejas. Nadie mejor que él entiende nuestras necesidades y las circunstancias en que nos encontramos. Hermanos, aquí estamos hablando del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo, ¿ya? Para que no piensen en mí. Él es, como pastor, estamos hablando de él. Él es el gran pastor. Yo siempre he dicho, nosotros somos perros nomás que ayudamos al buen pastor.
pero Él es el que la conoce a usted por su nombre. Él es el que conoce su vida. Hermanos, no siquiera lo conoce como, no, la hermana esa del pelito negro, ¿cómo se llama? No, Él conoce su nombre, conoce su historia y la llama a usted por su nombre, la llama por su nombre. Entonces, no hay otro pastor más que Jesucristo, que es quien conoce a cada una de las ovejas. Hemos estado orando por mucha gente que, cierto, se alejó del Señor, se fue del rebaño, se alejó, pero el Señor conoce su nombre, sabe su historia, en algún momento Él va a venir por ella. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí, cierto? Estamos en el buen Amén. pastor, Él es el buen pastor. Ahora, de todas las personas que pudiera notar, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? ¿Cierto? ¿Quiénes realmente? Toma, usa mi celular. Ya. ¿Quiénes realmente se preocupan por usted? ¿Cierto? Ahí usted puede anotar también en su ojito. ¿Ya? Ya, espérenme. Tengo un problema técnico aquí. Denme un segundito. Voy a acompañar a mi Rafita al baño. Vengo al tiro. ¿Ya? Por mientras comenten, hermano Lucas, que a cargo de la clase. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo. Y me recordaba hace un rato atrás cuando se hablaba de la figura de David, que cuando al rey David, ya estando en el trono, los humos de él se le subían, el Sí, Señor le hacía recordar de dónde venía y le hacía mm, oler el olor a la majada, o sea, el olor a oveja, para sí, recordarle de dónde lo había sacado. Importante es. amén, amén. Es importante también lo que hablaba el pastor acerca de la alimentación, del buen pasto, que dice que los guiará por buenos pastos, porque no todos los pastos tampoco son buenos. Hay pastos que enferman del estómago a las ovejas. Entonces es importante el buen pasto que da el pastor, porque hoy día estaba viendo algo en TikTok y escuchaba un pastor que hablaba que Jesús en realidad no vino a la tierra y hay iglesias que creen eso, entonces él decía que Jesús en realidad era como un holograma creado de la época, entonces, y había muchos que decían amén, amén. Entonces es importante la alimentación que nos da el Señor por intermedio del pastor John, porque uno tampoco ha recibido una mala palabra y es importante eso, de cuál es el pasto que nos da el pastor. Porque, como le decía, hay pastos que producen vómito, hay pastos que son buenos pastos, entonces, ¿para qué? Para tener una buena lana, para tener nuestro organismo espiritual, por decirlo de alguna manera, en buen funcionamiento, para no enfermarnos. Amén. Amén. Excelente, hermano Lucas. ¿Cómo estuvo el profe? Excelente. Sí, más o menos nomás dicen por ahí, más o menos. Ya, está bien. Es que Entonces, los carnales encuentran todo más o menos. es que a lo mejor le estaba tirando comida a esa amarilla nomás, pues no pasto bueno. No, pura chépica nomás. Claro, Pura chépica nomás. pura chépica. Entonces dice, ¿cierto? ¿Hay alguien que se preocupa por usted más que el Señor? Nadie, hermanos, No, nadie, ni siquiera sus padres, absolutamente nadie. Él tiene el control de todo, ¿cierto? No hay nadie más. ¿Hay alguien que ha hecho un sacrificio semejante al sacrificio que hizo el Señor por su vida? Ninguno, ninguno, ninguno. Nadie. Ni la persona que uno más ama, hermanos, ni la persona que uno más ama, a lo mejor su esposa, esposo, su papá, su mamá, ninguno de ellos le ama más que el Señor. Yo a veces les digo en consejería cuando tienen hijos enfermos o pasan situaciones, ¿quién ama más a su hijo, usted o el Señor? El Señor. Entonces, déjeselo al Señor. El Señor está preocupado de él y él va a tomar el control de eso, de su hijo, de su familia, porque él está pendiente y preocupado de usted. Amén. Así que ahora, nuestra entrada al rebaño. ¿Cómo entramos acá? Dice Jesús que además, perdón, de ser el buen pastor,
También Jesús dijo, en el versículo 9, están con su Biblia ahí, ¿cierto? Que Él es, ¿qué es Él? La puerta, ¿cierto? En tiempos antiguos, ¿cierto? En el redil, el corral, no sé si a lo mejor mi hermana Mónica en Israel logró ver algo similar a esta figura del pastor, ¿cierto? Que a lo mejor nos puede explicar in situ de ahí cómo era esto, eh, ¿cierto? Había un cercado con piedras, ¿cierto? Había un cercado con piedras sin portón, por lo tanto su puerta era una cobertura por donde las ovejas entraban y salían, ¿cierto? Esta figura de puerta que es así, entrada y salía. En esta abertura, el pastor dormía de noche para proteger a las ovejas. Se quedaba dormido en la noche allí para proteger a las ovejas. O sea, literalmente el pastor era la puerta, ¿cierto? Del redil. No sé si algo puede aportar ahí mi hermana Mónica también con eso. Sí, me recordaba, es que estas casas, como podríamos llamarle en Mm, aquellos tiempos, eran hechas con piedras. Me mm, recordó Capernaum que la piedra era una piedra negra donde vivía el apóstol Simón y su hermano, Andrés. mm, Y ahí habían lugares donde obviamente tenían a las ovejas, pero los pastores dormían dentro con las ovejas. mm. Taponeaban la puerta, no era que se quedaban por fuera, sino que se quedaban por dentro. Mire, Entonces taponeaban ellos la puerta y era todo de piedra, unas rocas más o menos grandes. mire. Y en Jericó, eso me pasó en Capernaum, y en Jericó vi a un auténtico pastor con su rebaño, e incluso lo grabé porque me llamó mucho la atención cómo él iba, solamente su guía iba adelante y todas las ovejitas eran un montón, yo creo que eran más de 100 todas Mm. detrás. Y pensaba con los hermanos que estábamos, y nosotros somos así, y mirábamos la oveja, la que se quería ir para el lado, la que estaba dándose vuelta, la que hacía tiempo, la que olorosaba otros pastos. Todas esas figuras uno la pudimos ver in situ, y sí es interesante cómo el Señor nos compara, porque literal así somos. Y el pastor iba atrás de las ovejas. Este pastor que vi yo iba adelante, que me llamó Adelante. mucho la atención porque Sí. claro, yo pensé que iba a ir detrás. Y cómo todas lo seguían. Y Mm, claro, iba con perritos por los lados, que los perritos eran los que iban guiando como el camino, mm, pero me llamó la atención de haberlo visto adelante, no atrás. mm. Y lo obediente que eran las ovejitas, pero nos faltaba ahí la ovejita coscorrona que andaba para allá, No otra para acá, faltaba y que... nosotros decíamos, ah, yo era esta, yo era esta otra. Sí, es No, literal. nos faltaba la ovejita ahí de Camino de Gracia que estaba aquí por allá. Miren, hay algo interesante acá que lo pasé de largo, pero es importante. La voz del pastor. Miren, hay una historia en un libro. Dice, un turista en Siria encontró a tres pastores con sus ovejas revueltas tomando agua. Miren, pongan atención. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó Mená, que en árabe significa síganme, ¿ya? Con su voz. Y subió una loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a las demás y le siguieron. El segundo pastor hizo lo mismo y también sus ovejas le siguieron. El turista preguntó al tercer pastor, si yo me pongo su ropa y tomo su vara y las llamo, ¿me seguirán? Haga la prueba, le dijeron, ¿cierto? Dijo el pastor. Lo hizo, pero sin resultados, porque no reconocieron, ¿qué cosa? Su La voz. voz. ¿Quiere decir que no seguirán a nadie más que usted? Preguntó el hombre. No, le dijo el pastor, cuando están enfermas, seguirán a cualquiera que las llame. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algo interesante allí, que las ovejas, ¿qué cosa escuchan? La voz La del voz de su Señor, amo. la voz Amén. de su amo. Entonces, ahí hay que tener cuidado en reconocer la voz del Señor y cuando ahí está la voz del ladrón. Entonces, nosotros debemos guiarnos por la voz del Señor. Entonces, el 7 dice, Jesús dijo en Juan que yo soy la puerta. El 19, perdón. Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. ¿El qué? ¿Qué llenaríamos ahí? El que entra, ¿Ya? ¿Será? Ujú. salvo. 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 Ahí llenamos, ¿cierto? Aquel que entra por esa puerta, por la de Jesús, será salvo. Entonces, Jesús lo que estaba diciendo que
Él era la única forma, ¿cierto?, de entrar a la familia de Dios. Era la única forma de entrar a la eternidad, ¿cierto?, al redil, solamente por Cristo, el Señor. Él estaba diciendo, yo soy la puerta, no hay otra puerta, hermanos. Aunque se vea lujoso el portón, se vea lujoso todo, no. Él es la puerta, Él es la forma de entrar al redil, ¿cierto? Ahora, ¿le gustaría tener un pastor que le cuidara? ¿Cierto? Por supuesto, Amén. ¿cierto? La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo, perdón, por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión, ni la organización, ni movimiento religioso, ni nada, absolutamente nada, lo pueden salvar a usted, solamente que Jesús. Nadie más. Él es la puerta, Él es la puerta, ¿cierto? A la entrada al rebaño. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles de las siguientes frases lo describen a usted de mejor manera? Confío solo en Jesús para ser salvo, ¿cierto? ¿Qué describe usted de mejor manera? Confío en Jesús, en mis buenas obras y en mi religión para salvarme. Estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo. No estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño, ¿cierto? ¿Cuáles son las que identificaría usted? La B. La B, La, se- ¿cierto? la segunda opción. Ya, No, la esto, primera y la tercera. ya, ahí vamos diciendo, ¿cierto? ¿Confío solo en Jesús para ser salvo? Por supuesto, ¿cierto? Amén. Solamente en Jesucristo está nuestra salvación. No hay ninguna obra que usted haga que usted pueda ser salvo. Nosotros alcanzamos la salvación por los méritos de Cristo. El gran mérito de Cristo está precisamente en el sacrificio en la cruz. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros creemos en Jesús, nosotros alcanzamos salvación. Por lo tanto, la tercera también, estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo. ¿Usted pertenece al rebaño de Cristo? ¿Está segura? Sí, Mm. ¿cierto? Aunque de repente, como dice nuestra hermana Mónica, nos desviamos un poquitito para allá, otro poquitito para acá, pero estamos dentro del rebaño. Distinto sería que nos desviáramos afuera, ¿cierto? Afuera, afuera del rebaño, sin la protección del pastor, sin el cuidado del gran pastor, sin recibir ese pasto del gran pastor que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, y para que ya vamos ahí, vamos a ir terminando. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿cierto? Amén, Jesucristo dice, oyen mi voz y me siguen. Consulta, amén, ¿usted oye la voz del Señor? ¿Está atento a amén, la voz del Señor? amén. Es complicado, ¿no? Es difícil, porque a veces queremos, como una oveja media chúcara, que somos de repente, escuchar solamente lo que nosotros queremos, pues, hermano. Y escuchar la voz del Señor es distinto. Consulta, al En- corazón, ¿cuántos de ustedes les gusta orar? Oran, dejan tiempo de oración, ¿cierto? Cuando oran, ¿usted habla usted o guarda silencio de repente? Guardo silencio, al Guardo menos yo. silencio. Hay que guardar silencio a Bueno, veces, porque Guardo para silencio. escuchar la voz del amén. Señor tenemos que cerrar nuestra boca y abrir nuestros oídos. La oración es una comunicación recíproca, hermanos. A veces estamos como papagayos, Señor, 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 bla, 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 bla. Y a veces es necesario, cállense un segundito, déjeme hablar a mí, dice el Señor de repente, ¿cierto? Cállense un segundito. Amén. Pastor, Sí, pastor, ujú, eh, me gustaría decir algo que tengo yo muy claro de cuando conocí al Señor, mm, es que el Señor nos habla, pero siempre nos habla en lo bueno. No confundí que decir el Señor me dijo esto, porque el Señor siempre nos va a hablar, pero en lo justo, en lo bueno, nunca nos va a decir que hagamos cosas malas porque Él nos está diciendo. Porque el Señor nunca nos va a decir, te hicieron algo malo, devuelve con lo malo. Te robaron, tú robas. Te mm, traicionaron, tú traicionas. El Señor nunca nos va a decir eso, por ningún motivo, nunca. Nunca ujú, nos va, entonces a veces uno se confunde, dice yo amo, creo en el Señor,
pero el Señor me dijo que me vengara, que hiciera esto, y no, jamás, el Señor jamás, por lo menos a mí jamás me ha dicho que haga algo eso, y yo de eso estoy segura, que el Señor, así como me lo ha dicho a mí, se lo va a decir al resto, a ninguno le va a decir haz lo malo, Excelente, jamás, ¿cierto? El Señor jamás. siempre nos habla para traer consuelo, para poder... Ahora, eso siempre va a estar sujeto a la palabra. No es- Mm. la palabra del Señor es la que regula muchas veces. Cuando algo está fuera de la palabra, no es el Señor, es usted. Así que Exacto, importante así eso. es, pastor. Hermana Mónica, de ahí mi hermana Nora. Y también, pastor, Mm, tener claro que el Señor nos habla de múltiples formas. excelente. Eh, Interesante Mm, y respuestas a nuestras oraciones mm, y allá en nuestra vida. claro. Justo, hermana Mónica, me quedé pegado y no la escuché. Creo que dio un rema de parte de Dios, pero sabe que justo me quedé pegado, no, me perdí justo en esa parte. Si lo puede repetir Es que, brevemente. repete, es que el Señor nos habla de múltiples formas. Mm, En algunos casos puede ser audible, que eso lo encuentro maravilloso, pero también nos puede hablar a través de otras personas, a través de mm, las circunstancias o hechos en que nos estemos moviendo para dar mm. respuesta a oraciones o para guiar nuestra vida. Excelente, sí. Yo yo he escuchado al Señor de manera audible. No, no se lo puedo decir todos los días, no, no es todos los días, no es que sea superhombre, no. Pero sí en momentos más críticos de mi vida, cuando he tenido que tomar decisiones importantes, yo he escuchado al Señor y me ha dicho con claridad eh, as- cosas que de repente yo sé que no es mi conciencia, porque a veces uno la conciencia quiere, se habla a sí mismo, ¿cierto? Pensando, escucharla. No, escuchado al Señor y eso es impresionante. Se lo puedo decir contado con mi mano izquierda las veces que lo ha hecho, pero cuando lo ha hecho ha sido con claridad y no trae confusión, trae edificación. Cuando el Señor habla, es algo concreto, de bendición, no, nunca confunde. Si hay algo que a usted lo confunde, ese no es el Señor. Amén. Así que, hermana Norita. Sí, yo siempre he tenido como una duda en relación a este tema, Ujú, porque, por ejemplo, yo tengo conocido ujú, que siempre dicen, no, el Señor me habló y el Señor me dijo esto y el Señor me habla para acá y el Señor me habla para allá. Y, y yo tengo entendido de que no es a todos. ujú, Entonces yo siempre como que dudo mucho de esto. De hecho, cuando están, tal vez va a ser malo lo que yo diga, pero eh, cuando están los hermanos o hermanas eh, hablando de la iglesia, profetas, digámoslo así, yo me preocupo de escuchar qué es lo que dicen, ujú, porque me da miedo de que se toma el nombre de Dios tan vanamente. O sea, el Señor me dice, iglesia, haz esto, iglesia, estás mal, estás... Y yo veo la obra de la hermana, del hermano, y yo decía, Señor, ¿y por qué no le dices que va de mal en peor ella y para qué hable la iglesia? ujú, Entonces, yo en eso como que dudo mucho, ¿me entiendes? Yo soy como un poco más reacia en el tema de escuchar al hermano, a la hermana que te diga, el Señor me habló, el Señor me dijo, porque son, como usted dice, son muy contadas las ocasiones. Yo ujú, he escuchado, por ejemplo, he recibido educación también de parte de pastores que he tenido de mi padre, ujú, que cuando el Señor habla, tiembla, tú sabes que es el que te está hablando. No es como decía usted, mi pastor, que tú entiendes de que no es tu conciencia, tu subconsciente que te está respondiendo algo que tú estás pidiendo, ujú, sino que tú entiendes y sabes en tu corazón que es Dios el que te está hablando. ujú. Yo en mis 21 años de vida, una sola vez escuché En el al Señor. Evangelio.
claro, una sola vez. Solo el Señor te dice te amo y te da golpecito en la espalda, porque si te tiene que venir a tirar la oreja, también lo va a hacer. Y no simplemente va a tomar un hermano, porque muchas veces también he visto que el Señor envía a sus siervos y con palabra clara, precisa a tu vida, y tú entiendes que ese siervo es mandado y hablado él directamente con el Señor para saber y entender tu propósito y tu problema. Y él trae la palabra a tu vida, porque también lo he vivido. Ha traído un pastor, como comentaba el sábado pasado, cuando venían visitas a nuestra casa, perdón que me alargue un poquito, pero va dentro del mismo tema. Eh, Cuando venían visitas a mi casa, vino un pastor del norte, que nosotros no conocíamos ni papa. Entonces nosotros como educación, como el pastor nos educaba dentro de la iglesia, decía él, cuando usted atienda al hermano, cuando usted atienda al pastor, usted no está atendiendo a un hermano cualquiera, sino que es un enviado de Cristo. Usted tiene que hacer lo mejor para él porque es como que está atendiendo ángeles en su casa. Y yo lo hice de esa forma, yo lo tomé de esa forma. Y resultaba que el hermano, en este caso era un matrimonio pastoral, traía palabra para nosotros como hermanos. Nosotros habíamos perdido recién a nuestros padres y él de allá, Dios le habló allá y nos trajo palabra acá, a Rancagua, sin conocernos, sin saber nada de nosotros. Nosotros lo vimos solo en el servicio, lo saludamos. El pastor nos dijo, esta es la familia que ustedes van a llevar a su casa, llévensela. Y de ahí no conversamos nada más. Y en la tardecita noche tomamos tecito, once, y empezamos a hablar, y el Señor empieza a hablar a través de mi pastor. Entonces, hay formas, como dice el pastor, hay momentos que uno tiene que tener, eh, no sé, la vista espiritual, como se dice, o no sé qué otra forma se puede utilizar para entender y darse cuenta de quién es el que está hablando. Porque yo fui engañada muchas veces por un pastor, por un hermano que me hablaba y me decía, mira, tú vas a quedar muda a los 10 años. Y yo lloraba porque yo no quería dejar de cantar, porque a mí me gustaba cantar. Y yo le decía, pero mamá, ¿por qué el Señor me da voz y ahora me la quiere quitar? Y la hermana decía, no, tú no vas a cantar nunca más en tu vida y vas a quedar muda. Y yo con un trauma toda la vida. Entonces, hay situaciones que uno debe entender. Yo como niña en ese tiempo no entendía, pero ahora las cosas son como Más clara. más, son más livianas. Cualquiera puede hablar en la iglesia, cualquiera puede decir cualquier cosa, y la iglesia, como decía hermano Luca, lo cree. Y ese es el temor, porque la iglesia está creyendo a veces cosas que ni siquiera Dios ha hablado, ni siquiera la iglesia o el pastor ha predicado, nada. Es solamente cosa del hermano, de la hermana que quiere ser figurita dentro de la iglesia. Claro. Por eso yo hacía esta acotación, porque a mí me causa ruido todo esto, porque siempre fue como un, ¿cómo se dice? Una curiosidad que yo he tenido, el tema de que cuando dicen, el Señor me habló, o el Señor me habla, pero el Señor habla así como muy tupido conmigo. Entonces digo, ¿y yo qué tengo que tener para que recibir ese don? Para escuchar la voz del Señor. Si a mí me enseñaron que la voz del Señor era audible, pero cuando Él hablaba, la tierra temblaba, porque su voz era ensordecedora, era imponente, impotente, o sea, perdón, era grande, ¿me entiende la palabra? No sé si me Imponente, doy a entender. Eh, imponente, sí. Sí, sí, sí. es, Sí, mire, yo quiero diferenciar tres cosas acá, dos cosas, para que podamos entender. Por ejemplo, el contexto de Juan no está hablando de un don, ¿ya? El contexto de Juan, en el capítulo que estamos viendo, tiene que ver precisamente sobre el tema de salvación, ¿cierto? De aquellos que entran al redil y Jesús es la puerta para el camino de salvación. Entonces, eso es Juan. El otro tema es los dones que están en Corintios. 1 Corintios capítulo 12, ¿cierto? Están los dones que son los dones del Espíritu,
En Romanos capítulo 12 están los dones de servicio, y en Efesios capítulo 4, 3, 4 parece, si no me equivoco, están los dones ministeriales, ¿cierto? Que está en los apóstoles, profetas, pastores, maestros, ¿cierto? Evangelistas. Entonces, muchas veces se entiende, hermanos, que Dios habla hoy día de la misma manera que habló en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y eso no es así, ¿ya? Eso no es así, porque debemos comprender que la revelación, me voy a salir un poco del tema, pero es para poder explicar un poquito nomás esto. La revelación es progresiva, va creciendo, ¿cierto? Va a medida que la revelación va avanzando, que usted va leyendo Génesis hasta llegar al Apocalipsis, parte en la creación y termina progresivamente en el Apocalipsis, ¿cierto? En la obra consumada ya de Jesucristo, en su segunda venida y todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis, ¿ya? Entonces, Dios, desde el Génesis hasta los profetas, hablaba directamente con ellos, directamente, ¿cierto? Habló con Moisés, ¿cierto? Habló con los profetas a través de los oráculos, donde decía, ¿se acuerdan los oráculos? Vino palabra del Señor a mí y me dijo lo siguiente. Eso se llama oráculo, ¿ya? Oráculo, eran los oráculos de los profetas. Sin embargo, Hebreos capítulo 1, ¿cierto? Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas veces, ¿cierto? En los tiempos anteriores, se lo voy a leer acá. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Sin embargo, ahora, en estos últimos días, ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, del Hijo. O sea, Dios, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, y precisamente ahora, habló a través del Hijo. La revelación final, la consumación final de lo dicho por Dios está en la palabra. No hay más revelación aparte de la palabra. Nadie puede venir hoy día y decir, tengo una revelación de parte del Señor, ¿cierto? Y Dios me reveló esto, porque la revelación final es la Escritura. Ya allí está. Todo lo que a usted Dios le diga tiene que estar sujeto a la norma bíblica. Ya, si hay algo que se escapa de la escritura, ¿cierto? Y se sale de la interpretación correcta de la escritura, ese no es Dios, ¿cierto? Tiene que ver con otra relación. Ahora, esa es la relación de Dios con uno. Pero en la congregación misma, Dios ha establecido dones para que la iglesia se edifique. De hecho, Pablo lo ordena en Corintios. Está el don de ciencia, el don de profecía, ¿cierto? El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Entonces, Pablo ordena esto. Dice, ¿cierto? Si alguien tiene el don si alguien empieza a hablar en lengua en la iglesia de manera alta y ya es muy fuerte, que se levante un intérprete, interpreta la lengua y que diga qué es lo que Dios quiere decir. Hay un orden, ¿cierto? Y que el don de profecía está sujeto, dice Pablo, al espíritu del profeta. ¿Ya? Al espíritu del profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta puede controlar el don de profecía. Ya, si empieza a gritar como papagayo, bla, 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 que mañana, ¿cierto? Viene el fin del mundo. Ese no es el tipo de don de profecía que aparece en Corintios y que aparece en la Escritura. Porque el don de profecía tiene que ver con llevar a la iglesia, devolverla a Cristo constantemente, a Cristo, a Cristo. Está sujeto a Cristo, ¿cierto? Cuando yo hablo de Cristo, exhorto a la iglesia a través de la palabra de Jesucristo, ahí estoy profetizando, porque profecía tiene que ver hablar en nombre de alguien. Yo hablo en nombre de Dios, ¿cierto? Pero la revelación final de Dios es la Escritura. Entonces, ahora, todo este tema de cuando dice Dios me dijo esto, Dios me dijo esto otro, ¿cierto? Es complejo. Es complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha dañado lo que le pasó a usted, se ha dañado gente diciéndole que Dios le dijo lo siguiente cuando Dios nunca lo dijo, ¿cierto? Dios no dijo eso. Entonces, por eso le digo, hay un tema que tiene que ver con Juan, que es un aspecto más salvífico, y otro asunto pues son los dones de profecía que se dan al interior de la iglesia. Entonces, quizás en algún momento podría explicar a lo mejor, darnos un tiempo y examinarlos todos los dones de la iglesia, todos los dones que aparecen en Romano, en Corinto y en Efesios. Pero muy bien, como dice usted, a veces la iglesia cree absolutamente todo lo que se dice. Y hoy día, con la masificación de las redes sociales, la iglesia a veces escucha más pastores de afuera que a su pastor local. Y no digo porque yo sea el pastor, hermano de ustedes, pero hermanos que a veces no se congregan, pero están toda la semana escuchando, no sé, a Guillermo Maldonado o tantas cosas, y no lo corroboran con el pastor local, porque en la iglesia hay un orden,
hay un orden, hay un pastor que les alimenta, hay un pastor que ordena, ¿cierto? Entonces, allí está el tema, allí está el problema. Yo se los comenté en una predicación, la iglesia en Berea, hay una iglesia en el libro de los Hechos, que está en Berea, que corroboraban todo lo que el apóstol Pablo decía, todo, 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 todo. Miren, hermano Lucas, usted iba a comentar, Sí, mientras busco esto. eh, la escritura habla acerca de pesar los espíritus. Uno no puede llegar y decir amén a cualquier cosa, porque como decía el pastor, las profecías son conforme a la escritura y a la palabra del Señor. No se va a salir del margen de la palabra del Señor, porque si viene alguien a profetizar o a añadir algo a lo que ya está escrito, dice la escritura en Apocalipsis que el tal es anatema, o si viene un profeta hablando en el nombre del Señor y le quita cierta autoridad a la palabra, dice también que el Señor quitará su nombre del libro de la vida. Entonces, si alguien me profetiza algo, debe ser conforme a la escritura y lo que está escrito aquí, porque ya no se puede ni añadir ni quitar nada a la escritura. Amén. ¿Cierto? Así es, interesante. Eso es, de hecho, Pablo dice que se haga todo con orden, todo con relativo Amén. orden. Si uno está predicando, ¿cierto?, la palabra, hay que esperar que termine la palabra del Señor, se haga con orden. Si hay un don de profecía, listo, interprete de la palabra de exhortación y listo. No hay que hacer mayor alboroto para esto porque todo tiene un orden. Con esto termino para cerrar la idea, porque nos fuimos a otro lado. Dice, Dice, esa misma noche, Hechos 17:10, miren, anótenlo. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Escucharon con entusiasmo, dice, el mensaje de Pablo. Día tras día, sin embargo, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, déjeme ¿cómo se llama? La Reina Valera dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ¿cierto? Y Tesalonicense era una iglesia grande, Berea era una iglesia chiquitita, pero dice que escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo y Silas decían era verdad, pues, hermano. Era así. Amén. Entonces, ese es el espíritu de la iglesia de Berea, es la que nosotros debemos tener, ¿cierto? Que lo que escuchemos lo corroboramos. Pero ¿cómo podemos corroborar si leemos las escrituras? Si no, ¿cómo vamos a corroborar algo que no sabemos? ¿Ya? Y terminamos con esto, ¿ya? Dice, ¿le sigue a Cristo? ¿Cierto? Ahí preguntas que usted va a ir respondiendo. Estamos en el punto 10 del cuadernillo. ¿Le sigue a Cristo? Y ahí usted puede poner si regularmente, muy poco, casi nunca, o no sé cómo seguirle, ¿cierto? ¿Hay algo que le está impidiendo seguir a Cristo? ¿Qué es? Puede ser el tiempo, puede ser las prioridades, puede ser nuestras emociones, puede ser muchas cosas que nos impiden muchas veces seguir al Señor con regularidad, ¿cierto? Y dice, y el 11 dice, Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a Él. El 28, Juan 10:28, volvamos a Juanito. El 10:28 dice, y yo les doy vida eterna. ¿Se dan cuenta que Juan en la oveja tiene que ver con el tema de salvación, salvífico? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Interesante, ¿cierto? Jesús promete vida eterna a aquellos que han creído en Él, ¿cierto? Y usted es parte de sus ovejas, Él le asegura eso. ¿Qué tan seguro es su futuro? Juan 10:28. ¿Y por qué? ¿Qué dice Juan 10:28? ¿Qué tan seguro es su futuro? No perecerán, ¿cuánto? Jamás, jamás. Ni nadie las arrebatará, nadie las quitará de mi mano, dice. Por lo tanto, su futuro está asegurado si usted ha seguido a Cristo y ha creído en Él. ¿Ya? Entonces, vimos hoy día, ¿cierto? Jesucristo que es el El buen buen pastor, El el buen buen pastor. pastor, Jesús como buen pastor. Ya, Jesús es el buen pastor y vimos que si hay buen pastor significa que también hay un mal pastor. Un mal pastor, ¿cierto? Un ladrón. ¿Cuál es la figura del asalariado y del buen pastor?
que el asalariado trabaja solamente por el dinero, que no se preocupa por las ovejas, ¿cierto? Sin embargo, hay otro que es peor todavía, que es el ladrón. Dice que el ladrón, cómo entra el rebaño? Escondido, ¿cierto? No se da cuenta el rebaño. Interesante eso, que a veces es sigiloso. Está allí en medio, a lo mejor puede dormir con las ovejas y ser el ladrón, ¿cierto? Entra escondido, entra de noche. ¿Y a qué vino el ladrón entonces? A A matar robar, matar, matar destruir. y y a destruir. destruir. A destruir, ¿cierto? Son las tres características del ladrón: robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido ¿para qué? Como buen pastor. A dar A vida dar y vida en vida en abundancia. abundancia. Vida y vida en abundancia. Él es el buen Amén. pastor. ¿Cuáles son las Amén. características de un buen pastor? Que da la vida por sus ovejas. Se Excelente. ¿Qué preocupa. más? Se Y se preocupa. preocupa. ¿Qué más? Alimenta a sus ovejas. Alimenta a sus Alimenta. Les da ovejas. buenos pastos. Da buenos Las pastos. conoce. Las conoce. Miren qué interesante, mucha que están Mm. pero iluminados hoy día, hermanos queridos. ¿Cierto? Aleluya. Pastor, porque un momento se me termina la batería y estoy en rojo. Ah, ya. Porque Estamos sí se terminando. El buen pastor, ¿cierto? Termina luego la clase. no, si que se me apago es por la batería. Se nos va a dormir nuestra ovejita. Está bien, está bien. ¿Ya? Pero esas son las características del buen pastor. ¿Ya? Se preocupa, las conoce, las ovejas conocen su voz, ¿cierto? Oyen la voz del pastor y la conocen, les da buen pasto. Así que, hermana Amén. Mónica, Sí, quería mencionar algo de Israel, que los mm, judíos ortodoxos son esos que se visten de negrito, que tienen unos Los rulitos, cachirulos aquí. los cachirulitos. Tienen categorías, me sorprende mucho el estado de ellos porque ellos se sienten superiores a todo el resto de las personas Sí, por el hecho de sí. que se sienten y lo manifiestan así. Pero mm, algo Mm. que me llamó más la atención es las categorías que tienen ellos. Algunos usan un sombrero, otros kipá, otros yo le puse el nido de pájaro, unas cuestiones grandes aquí. ah, ya. eh, y eso significa el líder a quien siguen. Ah, mire. Y eso me llamó la atención porque hay una variedad tan grande y hay una competencia Mm, entre líderes religiosos, quién es el mejor maestro. Y mm, me llamó la atención porque me fijé mucho en esos detalles que tienen ellos en cuanto a su vestimenta, su forma de actuar y sobre todo cuando pude estar en el Muro de los Lamentos, me fijé en los detalles de ellos, observándolos, cómo son y las diferencias que hacen entre ellos mismos porque pelean esa superioridad moral o espiritual que ellos dicen tener, mm, pero al final es solamente religión. Lo que usted decía, Mm. pastor, con que uno tiene que examinar la escritura es muy cierto, porque ahí en el Muro de los Lamentos yo andaba buscando una Torá que fuera en español y me puse a buscarla en una especie de mueble que tienen ahí y encontré una en español y me senté y empecé a oh, revisarla y yo tiro de dije, tajo. voy a hacer la misma operación que hacen ellos. Me puse al lado de una rejita, yo dije, ya ellos se inclinan, un poco como emulando lo que ellos hacen y leyendo. Y sí, pues es las escrituras. Entonces yo digo, ya, pues si tenemos la revelación de la palabra aquí, bueno, la Torá en realidad no es completa, Mm, pero si está ahí, por ejemplo, leí el Salmo 37 y dice una gran verdad, apliquémoslo. Pues, yo lo mm, pensaba en ese momento, una cuestión mm, personal mía, mm, pero lo que me llamó mucho la atención fue esas ansias de poder espiritual que te hagan superior a ser maestro de un grupo y eso mm. se identifica a través de la ropa. Es Mire. lamentable, sí. Sí, pues, pero eso también puede pasar hoy día en el mundo religioso nuestro, Sí, yo ¿cierto? venía pensando eso, yo En dije, sí, comparaciones nosotros de las iglesias, que quién es la el ropa, mejor que el pelo pastor. largo, la falda larga, al final caemos en lo mismo. Claro, Amén. claro. Y si se dan cuenta, Jesús no conoce a sus ovejas por sus accesorios, sino que dice que las conoce ¿por qué? Por su Por su nombre, nombre. por su nombre. Su nombre. Entonces, ahí interesante eso, ¿cierto? Que Jesús conoce a cada una de nosotros por nuestro nombre. El nombre que nosotros tenemos, el Señor nos reconoce. Así que, y eso nos da la seguridad de que nunca estaremos solos. Él es el buen pastor. Los pastores nos equivocamos, los líderes religiosos caen, pero el Señor no cae. Él es el Señor y usted está segura en ese redil. Así que tranquila, lo que esté viviendo, lo que esté pasando,
Él conoce su nombre y sabe lo que está viviendo. Así que esa es la seguridad también de que usted como ovejita pueda dormir tranquila porque el Señor está en la puerta y no va a entrar nadie Amén. a arrebatarla de su Amén. mano. Amén. Amén. Así que Amén. oramos al Señor Amén. para que podamos Amén. terminar este Amén. estudio. Voy a dejar de grabar.